Tesis defendidas. En el 2014, ¿por qué? No me da el 2000. Bueno, en el 2014 tenemos, la primera fue modelo interaccional de la resiliencia de mujeres condenadas y procesadas al penal o en Pastor, rasgos comunes en perpetradores sexuales de la Penitenciaría Nacional, estilos de personalidad de mujeres homicidas, prevalencia de síntomas de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica, niveles de resiliencia con relación a factores psicosociales en adolescentes que se encuentran con medidas privativas de libertad. O sea, el nombre chuchi, ¿verdad? ¿Por qué este hace? No sé más cómo ya hace. Y este. Tiene la... 2016, bueno, ahí tienen ustedes, yo les digo acá. En el 2000, sí, no hay 2015 nada. Pues. No. 2016, ven ustedes rasgos de personalidad de adolescentes infractores de la ley del Centro Educativo Virgen de Fátima y el Centro Educativo de Itagua, riesgos de reincidencia y rasgos de personalidad en agresores adultos, sexuales adultos, grado de satisfacción de los usuarios de justicia en relación a la administración de justicia. Y luego tenemos breve historia de la especialidad. Existen relatos históricos en América Latina en los cuales se menciona que desde 1903 ya se reconocía el ejercicio de la psicometría en los foros y que a partir de 1950 se crearon cargos relacionados con la psicología jurídica. Pero el reconocimiento oficial de la profesión en muchos países solo se da a finales de los años 60. Por ejemplo, Argentina 67, Venezuela 78. En el Paraguay, por la década de los 70-80, los primeros psicólogos en el ámbito judicial y en la penitenciaría eran egresados de la carrera de psicología general. Algunos con la especialidad clínica y otros educacional, que eran las dos únicas que habían en esos años. Estos profesionales se fueron especializando en ese contexto y en el contacto diario con la casuística, y por desempeñarse en el ámbito del fórum y capacitarse en los distintos temas que allí se trataba, pasaron a reconocerse como psicólogos forenses. Tienen toda una asociación. En la actualidad en nuestro país ya son varios los profesionales egresados de la carrera jurídico forense o de posgrados en esa especialidad en distintas universidades nacionales y extranjeras que trabajan en instituciones pertinentes a su carrera. Como les dije, la licenciada Rita Evia es una de ellas. El campo de aplicación en nuestro país: el Poder Judicial, Juzgado de la Capital e Interior del país, Civil, Penal, Penal Adolescente, Ejecución y otros. Tribunales de Apelación, Ministerio de Defensa Pública, Ministerio Público o la Fiscalía, Ministerio de Justicia, las Penitenciarías y Correccionales, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Comisarías, Ministerio de Salud Pública, los Centros de Salud y Emergencias Médicas y las Unidades de Salud Familiar, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, ni que como no podrían funcionar si no tuvieran estas cosas, ¿verdad? Funcionar como se debe. Secretaría de la Mujer, las CODENIS, el derecho militar, derecho canónico, derecho marítimo, entre otros, porque justamente son aspectos donde estas cosas se dan con más fuerza, ¿verdad? Luego tenemos la psicología jurídico forense, me hizo trabalengua ahí. Psicología jurídica es una rama de la psicología forense. La psicología jurídica es el ámbito que se ocupa del aspecto investigativo, y la psicología forense se desempeña en el contexto de la audiencia, foro o corte, lugar donde se desarrolla el acto jurídico. ¿Qué es la psicología forense? Esta también llamada psicología legal es una disciplina originada en la psicología clínica, pero básicamente es una mezcla de psicología con derecho. Ello resulta de la necesidad de una evaluación científica del aspecto psicológico en el proceso judicial. Por ello se dice que es una rama de la psicología que está al servicio del Poder Judicial del Estado,
y como auxiliar de la justicia, ella busca aplicar la psicología en cualquier rama del derecho. Creo que hay inclusive una serie que se llama El Mentalista, cosa así, que tiene que ver mucho, que trabaja con la parte forense, ¿verdad? Psicológica forense. Y muchas otras series también de televisión, ¿verdad? Que tienen que ver con eso. ¿De qué se ocupa el psicólogo forense? De recopilar y examinar informaciones obtenidas mediante múltiples fuentes como entrevistas, pruebas psicológicas y análisis de comportamiento, entre otros. Elaborar y presentar informe o laudo sobre la evaluación realizada. El informe psicológico es considerado una evidencia judicial y es llamada prueba pericial. La evaluación en un juicio se realiza por expresa orden judicial y mediante un oficio. Uno no lo puede hacer porque le parezca necesario. Tiene que tener orden judicial y a través de un oficio. También puede ser requerido en el juicio oral en calidad de perito experto o para exponer los resultados de su evaluación. Ya hemos escuchado varios casos de eso, ¿verdad? Y positivos y negativos, como ese abogado Casaña Levy, creo que criticó la metodología de una psicóloga del grupo de psicología forense ahí del Ministerio de Justicia, ¿verdad? En la parte de justicia. Y también es considerado una evidencia judicial también cuando se demuestra. En esta parte también tiene que ver con eso de que ahí de repente uno escucha, ¿verdad? Que dice, decirle que se declare loco, decirle que diga que es loco, entonces no le van a mandar a la cárcel, le van a mandar al manicomio. Digo, al neuropsiquiátrico. Corrijo, neuropsiquiátrico. Bueno, es un poco esas cosas que uno escucha a veces. Como les digo, no es mi ámbito. Este especialista también puede elaborar el perfil psicológico criminal con el análisis de la escena del crimen y del comportamiento criminal. Puede elaborar un perfil del autor del hecho y él es llamado perfilador criminal por el FBI. Puede realizar autopsias psicológicas, o sea, análisis del comportamiento de la víctima de un crimen. Y puede realizar análisis de suicidios, suicidiología. No sé por qué lo separó ahí, pero son análisis que puede realizar este técnico o este especialista. También puede aportar recomendaciones. También puede aportar recomendaciones sobre las condiciones de ejecución de la sentencia y el tratamiento que debe seguir el acusado. Cuando se le, digamos, condena, entre comillas, a uno de los miembros de la pareja o a los dos a hacer terapia psicológica, por ejemplo. La valoración de la probabilidad de reincidencia, la valoración de la peligrosidad y la credibilidad de los testigos. Todo eso puede probarlo. La probabilidad de reincidencia, la valoración de la peligrosidad, por eso habrán escuchado que se les dio, por ejemplo, a esta señora Villalba, no sé qué, se le dio, no sé, 30 años de cárcel más 10 por peligrosidad. O sea, 40 años tiene que estar adentro. Entonces, más o menos digo, no sé exactamente si era así. La probabilidad de reincidencia. Eso, por ejemplo, en el Instituto del Mañana, cuando había probabilidad, porque el ambiente donde provenía era todo robo, todas esas cosas de violencia, entonces se creó la casita del mañana. Y en esa parte vivían como si fuera que ellos alquilaban una pieza con baño, con las cosas, los que ya salían de alta, digamos, del instituto, pero que todavía no tenían la edad para hacer. Y se les brindaba también oportunidad de completar sus estudios, ya sea primario o secundario, en esa parte. Y se evitaba devolverle a su ambiente negativo, dándole esa posibilidad de mantenerse en ese grupo donde eran más sanos, digamos. También la simulación o disimulación de síntomas, así como cualquier otra información que el juez o tribunal requiera, como los atenuantes, agravantes o eximentes. En cuanto a la simulación o disimulación, sabemos que hay gente que simula, que se desmaya realmente, entre comillas, pero están nomás simulando eso como que si le afectase tanto.
¿verdad? Entonces, eso también es tarea del psicólogo forense dilucidar. Vamos al siguiente. Competencias del psicólogo forense. En el derecho penal, adultos y menores. En la presentencia, evalúa la capacidad cognitiva del acusado y el nivel de implicación en el proceso criminal. La credibilidad de los testigos también. En la postsentencia, las solicitudes de libertad condicional. En el derecho civil, evalúa la presencia de problemas psicológicos, deficiencias, trastornos psicopatológicos. En el derecho laboral, las capacidades psicológicas, trastornos, secuelas, factores emocionales en el acoso sexual, discriminaciones, etc. En el derecho a la niñez y adolescencia, derecho y familia, evalúa el régimen de convivencia y de relacionamiento con los hijos, pérdida de la patria potestad, evaluación de maltrato y abuso infantil, preparación para la adopción, guardas, tutelas, visita a la familia extendida, entre otros. Es decir, todo el proceso en que ellos pueden ayudar. O sea, es competencia de ellos. El psicólogo forense debe contar con una sólida formación en psicología, buena comprensión de la ley y de la situación jurídica del caso que trata, para que pueda realizar evaluaciones psicológicas legales para conocer y aplicar las reglas de presentación escrita y oral de la pericia, porque sabemos que eso tiene todo un protocolo para la presentación. No es que yo me ponga a contar nomás lo que a mí me parece, tiene todo un protocolo. Para que pueda interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, defensores y otros profesionales del proceso judicial. Es decir, debe conocer bien su parte en ese campo, para que tenga la posibilidad, la capacidad de testificar ante un juzgado o tribunal con cabalidad, utilizando lenguaje legal y psicológico para que pueda ser entendido y aprovechado en el proceso. Aspecto que el sistema judicial suele requerir al psicólogo forense sobre el evaluado. La competencia del acusado para someterse a juicio, porque si es una persona deficiente mental o deficiente, sí, principalmente deficiente mental, no puede ser sometida a juicio porque no tiene esa posibilidad de razonamiento y puede hablar algo en contra de sí mismo, ¿verdad? Su competencia para ejercer su legítimo derecho a la defensa, que se dictamine su estado mental el estado mental del procesado en el momento de cometer el hecho por el cual es acusado. Sabemos los casos de que esté drogado, cosas así, que a veces la persona hace cosas que no le dicta su conciencia, sino justamente por estar bajo efecto de droga, él no es consciente de lo que hace. Establecer su comprensión de la criminalidad del acto punible, la capacidad del imputado para dirigir sus acciones al momento de cometer el delito, por ejemplo, aquellos que lo hacen con frialdad. Por ejemplo, el caso de ese muchacho que encima le mató a las 5 personas y le enterró en el patio de la misma casa. Y no, cuando estaba declarando, él no se veía en él ningún síntoma de arrepentimiento de lo que había hecho y de lo que estaba diciendo. Entonces, eso, si tiene así tanta frialdad, tanto raciocinio para cometer eso, quiere decir que tiene que ser totalmente imputado, no puede ser perdonado ni tener consideraciones. Esta información tiene incidencia directa para que se establezca la responsabilidad penal que se pueda imputar al acusado. Consecuencias. La falta de comprensión firme de los procedimientos judiciales y psicológicos puede resultar en la pérdida de credibilidad del psicólogo forense y en su eventual recusación para excluirlo del proceso. Por eso es que somos tan exigentes los profesores en la formación de ustedes, futuros psicólogos, en el énfasis que sea, porque no está en juego solamente la credibilidad de esa persona única, sino que de todos los psicólogos forenses. Ustedes saben que es muy fácil destruir la credibilidad de todo un ámbito con el error de uno de ellos. Entonces, por eso que procuren, y así como dice ahí, comprensión firme de procedimientos judiciales y psicológicos, para no caer en esa consecuencia. En su desempeño laboral, el psicólogo forense también puede llegar a cometer los delitos de, por ejemplo, obstrucción de la justicia, es decir, impide o trata de impedir que la justicia cumpla su tarea.
Entonces eso, y también puede aceptar o dar lugar a falso testimonio. Entonces, por todo eso es mucho cuidado. El psicólogo forense ante los estrados judiciales puede actuar como perito. Categorías de perito: perito de parte, perito oficial, perito de oficio, consultor externo. Ustedes pueden ver ahí entonces todo lo que significa, todo lo que son cada uno de ellos. La evaluación clínica y la evaluación forense. La evaluación psicológica forense es significativamente diferente de un análisis psicológico clínico. La clínica trata de ver la situación desde el punto de vista del cliente y tiene como objetivo principal el poder llevar a cabo una posterior intervención terapéutica. Curar. La forense tiene el propósito de analizar las repercusiones jurídicas de la conducta de una persona y la capacidad del mismo para responder por ellas. Y bueno, ahí tenemos las principales diferencias de la evaluación clínica y la forense. Bueno, en el eje de la intervención, el clínica hace psicodiagnóstico. Forense determina el sistema legal, lo determinado por el sistema legal. El objetivo en el contexto de clínica es psicoterapéutico, ayuda a la toma de decisiones, y en el contexto forense ayudar a la toma de decisiones en causas judiciales. En el marco de la intervención, el clínico lo hace en un consultorio ambulatorio hospital, y el contexto forense, un juzgado, una prisión, un internado. La relación evaluado se basa en la empatía en la parte clínica, es escéptica o casi objetiva o imparcial en el contexto forense. La importancia de la perspectiva del evaluado, lo más importante es la perspectiva y visión del mundo a través del evaluado en el contexto clínico. En el contexto forense, lo más importante es la credibilidad de la información, y por eso se usan fuentes colaterales para corroborar. El secreto profesional se mantiene en el contexto clínico, es el principio de confidencialidad. En el contexto forense, ausencia de confidencialidad, pues el informe está al servicio de la ley por la demanda judicial. El destino de la evaluación en clínica es el propio paciente o su entorno. En el contexto forense es variable, puede ser el juez, abogado, los seguros, etc. El propósito de la evaluación en clínica, centrado en el funcionamiento psíquico global del paciente. En forense, referido al estado mental de la persona en relación al procedimiento judicial. Voluntariedad, la participación en el contexto clínico es voluntaria y prácticamente muy pocas veces es obligada. La participación en el contexto forense no es voluntaria, está determinada por ese oficio. La actitud de la persona hacia la evaluación en la clínica en general es sinceridad, porque él busca ayuda terapéutica y resulta una actitud colaboradora. En el contexto forense hay riesgo de simulación o disimulación o engaño, aparentar lo que no es. Amenaza a la validez. Evaluador y evaluado buscan una agenda común basada en las necesidades de tratamiento. En el contexto forense, debido a su naturaleza relativamente coercitiva de la evaluación, existe una amenaza de distorsión consciente e intencional. En el tiempo de intervención clínica no tiene una limitación temporal. En el contexto forense, el número de sesiones es reducido. Fuente de información: en el contexto clínico, entrevista, test, observación, historial clínico, datos de la familia. En forense, entrevista, test, observación, informes médicos y psicológicos, datos de la familia, expedientes judiciales. Tipo de informe: en el clínico es un documento sanitario de comunicación interprofesional, debe ser breve y con conclusiones. En forense es un documento legal de carácter probatorio, debe ser muy documentado con conclusiones que contesten a la demanda judicial. La población es menos variada. El contexto forense puede ir desde niños, niñas de 2 a 3 años víctimas de abuso sexual, hasta ancianos de 90 años en proceso de incapacitación. Educación: hay menos personas analfabetas en el contexto clínico
y hay más personas analfabetas funcionales en el contexto forense. Las metas es reunir información para reducir el sufrimiento en clínica. El contexto forense es una cuestión legal. Relación entre partes. En el contexto clínico es cuidar, apoyar. En forense es investigar y buscar la verdad de los hechos. Identidad del cliente, el cliente es el evaluado y hay confidencialidad. En cambio, en el contexto forense, el cliente es el que solicita el servicio, que generalmente es un agente jurídico. Las derivaciones. En clínica se planifica una intervención. En la parte forense, perjuicio financiero o pérdida de la libertad, cuando tienen que pagar multa o pierden su libertad. Las características principales de la evaluación forense. El contexto forense facilita la distorsión y la manipulación por parte del cliente y también a veces del evaluador. En el contexto forense se compromete la confidencialidad. Generalmente no depende del cliente. Estas características de la función pericial en la forense son contrarias a las características de la función asistencial en la clínica. Bueno, hasta ahí, chicos, sobre lo que es la carrera de psicología forense. Además de eso, le presentamos un material sobre peritaje forense hecho con colegas de ustedes de años anteriores, que van a poder revisar, ¿verdad?, para conocer. Bueno.